Abogado Blas Flores Arizpe, buenos días y bienvenido otra vez a Altavoz sin línea. Buenos días, licenciado Liborio. Pues gracias por la invitación nuevamente. Agradezco a tu programa, a tu auditorio y aquí estamos para servirte. Qué bueno. Pues hay una persona que me preguntó si acerca de la disminución de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Efectivamente, el día 7 de julio terminaron los diálogos o los conversatorios con trabajadores, con empresarios, con intelectuales, con miembros de la sociedad civil, para determinar la forma en que quede mejor la ley. Y me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que pasa si un patrón no quiere cumplir cuando esto ya sea ley? ¿Habrá alguna sanción o qué pasará? Mira, definitivamente, claro que debe de existir una sanción. Eh, Esta es una reforma laboral que aún no entra en vigor. Hay que tomar en cuenta eso. Esto va a ser de manera gradual, de acuerdo a las empresas, eh, y también a la reforma del artículo 123 constitucional, a la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Y debemos de tomar en cuenta que estos son unos derechos irrenunciables. Efectivamente, si algún patrón no cumple con esta reforma ya establecida de 40 horas a la semana, pues definitivamente va a tener una sanción de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Al igual que México, pues también existen algunos otros países, por ejemplo, Francia, que tiene ya 35 horas, esto desde el 2000. España, que ya tiene 40 horas también a partir del 2023. Y Chile, que tiene 45 horas, pero que está también en proceso, al igual que en México. Entonces, esta reforma, como te comentaba, viene de manera gradual. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el trabajador? El trabajador va a estar 8 horas más con la familia, va a tener, diríamos, salud mental. De cierta manera también existe un estrés. Eh, las horas extras se le tendrán que pagar sin descontarle su salario, aunque trabaje 40 horas. ¿Sí? Entonces, creo que todos los trabajadores aquí no deben de preocuparse el que si un patrón no quisiera Pagarles. pagarles. ¿Sí? Mira, fíjate que yo creo que lo interesante que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum es realizar las conversaciones, los conversatorios con los diferentes sectores. Y creo que el diálogo es la mejor fórmula para poder llegar a un acuerdo. Es decir, si el patrón aparentemente va a pagar un día más o 8 horas más de trabajo sin que el trabajador vaya a trabajar, entrecomillado lo pongo, porque efectivamente un día más de descanso implica lo que tú dices, que haya mejor salud, mejor equilibrio, armonía con la familia y mayor rendimiento cuando se presente el día lunes o el día que le corresponde iniciar a trabajar. Sí, mira, con esta reforma laboral creo que el trabajador va a tener 2 días de descanso. Definitivamente es benéfico. Lo que tú comentas, pues, que va a estar con la familia, salud mental, va a tener mejor rendimiento, definitivamente. Fíjate que yo lo veía con los policías, trabajar 24 horas por descansar 24 horas y sin un día de descanso. Entonces, lo que yo proponía en aquel entonces es que por cada 6 días de trabajo se les diera el séptimo para que cuando salga en lugar de 24 horas tuviera 48, porque es estresante esta situación, ya que entra a las 8 de la mañana, sale a las 8 de la mañana del día siguiente, mientras se despide, llega a su domicilio, supongo que desayuna, duerme. Entonces esa es una cuestión caótica, ¿no? Que representaría una cuestión importante también para este tipo de trabajadores.
policías y bomberos y gente que trabaja 24/24. Definitivamente creo que esta reforma laboral es benéfico para el trabajador y también para el empresario, para el patrón. Sí, vaya, no debe de verse como que voy a pagar más, o no lo debe de ver el patrón como que voy a pagarle más, me va a trabajar menos, me va a rendir menos. Yo creo que es todo lo contrario. Va a tener trabajador que llega más descansado, que le va a producir más y esto se va a ver. Y precisamente por eso dice, se estableció que esto iba a ser de manera gradual. Ya Sí, en el 2030 creo que ya estará lista la reforma al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo. Y y yo creo que vamos a entrar a una etapa de más tranquilidad, más armonía para los trabajadores y también más armonía para los empresarios, para los patrones, porque el trabajador va a llegar con mucha energía, con más esfuerzo, con más ímpetu y va a traducirse eso en mayor productividad. definitivamente. Y pues la pregunta que hacía esta persona de que si el patrón no cumple con esto, pues el patrón será sancionado definitivamente de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sí, ante Correcto. los tribunales laborales. Eso es más justicia. Ahora quiero cambiar un poquito el panorama para hablar acerca de la función de los CIS, Centros Integrales de Servicios, que se establecieron en la época de Moreno Valle para disminuir la tramitología que tanto nos ha afectado y afecta a los justiciables, a los peticionarios, con las actas de nacimiento, las rectificaciones y muchas cosas más. Mira, en este aspecto creo que la propuesta fue buena, porque descargaba mucho trabajo en algunas otras dependencias de gobierno. Desafortunadamente no todos los funcionarios tienen esa vocación de servir a la sociedad, porque no todos los CIS o todas las mesas de trámite son iguales. Hay algunos funcionarios que realmente cumplen con la labor que se les ha encomendado como funcionario público. Y lo personal a mí me tocó en Izúcar de Matamoros, donde se atiende en ese aspecto a 50 personas al día, ¿sí? Cosa que no sucede aquí en Atlisco. La verdad, hay que irse a formar a las 5 de la mañana, 3 de la mañana. Hay personas que se han quedado inclusive a dormir para que les toque una ficha y puedan ser atendidos. Y aún así, no son atendidos. Tienen que regresar al siguiente día. Y esto, la verdad, es molesto. Tiene aproximadamente como un mes que llegó personal de gobernación para ver realmente cómo funcionaban estos CIS. Pero desgraciadamente creo que queda nada más ahí en que vine a supervisar, no digo nada, no hago nada. Y pues esto sigue en lo mismo, por lo menos aquí en Atlisco. Burocracia excesiva. Burocracia excesiva, sí. Fíjate que en los últimos días que he ido a mi actividad a los juzgados civil o penal, he visto ya un poquito menos de gente, porque antes llegabas a las 10 de la mañana y la cola era gigante. Y lo que tú dices, bueno, ahora llegan a las 5 de la mañana, creo que ya implementaron uno o dos personajes más para que agilicen la tramitación. Sin embargo, la gente se sigue quejando por el excesivo número de requisitos. Puede disminuir, creo yo. Eh, pues en ese aspecto, fíjate que todos nos quejamos de eso, y toda la ciudadanía. Y cada vez que va a hacer algún trámite, oiga, que requiero de esto, que su copia fiel del libro, que copias de las sentencias, que el oficio no viene dirigido, que no le toca a usted. Efectivamente, hay muchísimos requisitos que más que nada
esto provoca un tortuguismo en la atención, en el trámite que tú vas a realizar. Estoy totalmente de acuerdo que hay que analizar, hay que revisar realmente qué es lo que se necesita. Y creo que en las rectificaciones de actas de nacimiento, lo más importante es que si ya tengo mi sentencia, pues ya está establecido y ya inclusive el juez está ordenando, ¿sabes qué? Hágase las anotaciones correspondientes y expídase el acta de nacimiento o o el documento que tú vas a tramitar, ya sea acta de defunción, corrección de acta de defunción, acta de matrimonio o acta de nacimiento. Ahora, ¿tú crees que es decir, copias certificadas por triplicado las van acumulando? Ya deben de tener bodegas y bodegas de papel que finalmente yo creo que se va a la basura. Y además eso contamina y además destruye la naturaleza. Sabemos el origen del papel. Cuando Sí. pueden hacerlo ya con las nuevas tecnologías, filmarlo y archivarlo ya más seguro en una memoria así chiquita con un gig, con un terabyte. Y creo que de esto todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que llegas a cualquier dependencia de gobierno y vemos un montón de expedientes en el suelo, porque ni siquiera los tienen acomodados en algún lugar, ¿verdad? Pero me tocó, por ejemplo, en Tecali de Herrera, ¿no? En el registro público de la propiedad. Y tú observas, oye, necesito un libro, necesito checar algún documento, una escritura. Oye, los libros, pues los expedientes están ahí en el suelo. Si tú ves la oficina, caray, no es digna de vaya para atender al público. No hay mesas para que puedas analizar un libro y Un libro, sacar datos. exactamente, sí. Este, Entonces te prestan el libro y ahí en un reconcito para que puedas checar la escritura, ¿no? ahora, no te permiten sacar fotografías. Ya en los expedientes, o sea, hemos avanzado un poquito en materia de administración de justicia porque antiguamente tenías que sacar copias y eran puras copias certificadas. Después se reforma la ley y ya permiten copias simples en comparecencia. Y después ya fotografiar para obviar muchas cosas. Sí. Y mira, de esto, y pues en unas partes seguimos avanzando, pero en otras partes como que retomando esto, el gobierno nos sigue aplicando un poquito, ahorcando al ciudadano. Con esto voy en que hoy en día debemos de pagar las copias certificadas que nos van a expedir. Y dicen, hoy cuestan 4 pesos cada foja, ¿sí? Pero no son 4 pesos, yo comentaba con algunos otros compañeros, son 8 pesos los que pagamos, porque tú estás pagando 4 pesos por esa copia certificada por foja, En derecho. en derecho. Pero ya cuando tú la solicitas, oiga, es que váyale a sacar copias o déjeme, Otra vez hay que pagar. hay que pagar otra vez. Entonces ya no son 4 pesos, son 8 pesos. Entonces es algo que ahí sí deberíamos de tomar en cuenta todas las asociaciones de abogados, las confederaciones de abogados y unirnos porque realmente pues esto es un negociazo. Que quién lo maneja, quién sabe. Yo creo que yo sé quién. Pero bueno, abogado Blas Flores Arispe, muchas gracias por esta charla que hemos tenido y quedas invitado para que después hablemos acerca del registro público de la propiedad. ¿Te parece? Con mucho gusto, Liceo Liborio. Gracias de antemano por la invitación. Pues muchas gracias al público y hasta la vista.